A su nombre nos hemos gozado ya con la alabanza y la lectura de la palabra, verdad, que se dio al inicio de este servicio. Ahora lo vamos a hacer a través del mensaje. Santo es nuestro Dios. Les invito a que vayamos al libro de Colosenses, su capítulo 4, versículo 14. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer un solo versículo muy corto, pero que trae un gran mensaje para nosotros esta noche. Dice la palabra de nuestro Dios, en bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Vamos a orar. Padre, en estos momentos venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que pases ese carbón encendido sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, que caiga la palabra que trae el convencimiento de tu poder. Aliméntanos, Señor, esta noche y danos a entender, Padre, lo que tú quieres que nosotros sepamos en esos momentos. Te damos gracias, Dios, por tus bendiciones y por todo lo que tú traes a nuestras vidas en esta noche, y las recibimos para nosotros. Habla, Jesús, que tu pueblo escucha, y Espíritu Santo, te invitamos que te pases en nuestras vidas. Amén. Vamos a tratar el tema de no abandones tu salvación. La palabra de nuestro Dios en el libro de Colosenses, donde acabamos de leer, en este versículo nos dan un saludo el cual viene dirigido por Lucas, el médico amado, y un personaje que se llama Demas. Y estos saludos vienen escritos en las cartas paulinas, pero por medio del apóstol Pablo, quien las escribe. Y para comenzar acerca de este tema, trataremos en esta noche acerca del personaje Demas. Demas es un nombre abreviado que significa Demetrio. Y este personaje bíblico es mencionado en las 3 epístolas de Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento. Quiero decirte que aunque Pablo veía su muerte evidentemente, sin embargo, él aprovechaba el tiempo para dar lo mejor mientras estuviese vivo. ¿Por qué te digo de la muerte de Pablo? Porque él estaba pasando un momento muy difícil de su vida, pero en ese momento difícil que lo llevaba hacia la muerte, Pablo no dejaba de servirle al Señor. En torno al año 60, Pablo estaba encarcelado en la ciudad de Roma por primera vez. Y desde allí, mientras Pablo estaba encarcelado, él comenzó a escribir estas cartas de epístolas a las congregaciones, es decir, a las iglesias. Y en cada uno de sus escritos siempre mandaba saludos, y los saludos iban dirigidos para Lucas, iban dirigidos para Demas y para otros colaboradores. Quiero decirte que no es malo gozar de la vida, ni tampoco es malo casarse y vivir lo mejor que uno pueda hacer. Pablo supo gozar de la abundancia. Filipenses 4:12 nos habla de él. Pero allí estaba Demas, gozando también de las abundancias con las que Pablo muchas veces vivía.
El cristiano verdadero siempre pone en primer lugar las cosas de Dios ante las consideraciones personales, ante lo que sea en nuestras vidas más primordial, sea tiempo bueno o sea tiempo malo. Cada cristiano primero pone a Jesús en primer lugar. Demas era el compañero de viaje de Pablo, y él, igual que Lucas el amado, que Filemón, que Marcos, que Aristarco, eran colaboradores, trabajaban juntos con Pablo en todos los viajes que se podían hacer. Todos ellos soportaban problemas, todos ellos vivían tribulaciones, pero todos ellos escuchaban la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Y ellos seguían el ejemplo de Pablo, porque Pablo daba un buen ejemplo de Cristo. Pero a medida que pasa el tiempo, Demas empieza a acercarse a Pablo, y mientras él lo hace, tal vez lo hace contento o alegre, como muchos cristianos, dando siempre lo mejor para el servicio de nuestro Dios, cooperando, asistiendo a la iglesia fielmente, aportando sus cooperaciones. Pero el corazón de Demas no estaba todo en Cristo. Anoche vimos una prédica acerca que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy tenemos este ejemplo importante, porque Demas, al estar trabajando con Pablo, siempre veía que Pablo saludaba a Lucas el amado. Lucas, tener un cargo importante de médico, lo dejó a un lado por servir a Jesús y por estar trabajando. Pero aquí había algo importante, en que Pablo ya había caído en la prisión. Pablo tal vez pasó momentos de enfermedades dentro de esa prisión, y yo me imagino que tal vez Lucas le visitó, le ayudó, porque colaboraba con él, y tal vez si él se encontraba enfermo, Lucas lo ayudaba. Pero Demas, déjalo claro, que él amaba a este mundo. Y tanto fue su amor que abandonó a Pablo. Y es aquí cuando Satanás, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento de todo ser humano, porque la palabra en 2 Corintios 4:4 lo podemos ver. Cuando el cristiano deja de mirar a Cristo, empieza a ver las cosas que el mundo le ofrece, las cosas que nuestro adversario nos pone en nuestro camino. Y Demas estaba aquí. Él amaba al mundo, pero no lo podía demostrar todavía frente a Pablo y frente a los demás colaboradores, porque pasaron muchas circunstancias, de las cuales en ese tiempo era un tiempo de gran persecución, grande y brutal, por medio de un emperador, de un tirano llamado Nerón. Su nombre era Nerón Claudio Augusto César. Y este emperador era tan malo que empezó a oprimir a todos los cristianos que vivían en Roma. Y todos esos cristianos tuvieron que huir de Roma, tuvieron que salir. Todos los creyentes que allí vivían huyeron a ciudades lejanas, a aldeas, a pueblos, porque Nerón estaba apretando la mano sobre el pueblo de Dios. Y imagínate, además, si estaba viviendo esa gran persecución, Pablo ya encarcelado y a punto de morir, y él tal vez miraba la aflicción de lo que estaba pasando. Tal vez él dijo: ya no quiero seguir con Cristo, porque mi vida depende de un hilo. Pablo está encarcelado y está a punto de morir, pero en su corazón de Demas estaba el amar al mundo.
Y el corazón del cristiano no debe de estar de amar al mundo, porque si uno ama al mundo, entonces nuestra vida cristiana no está centrada en Dios. La palabra del Señor nos dice que no amemos al mundo ni nada que esté en el mundo, porque si nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Efesios 2:1-2 continúa diciendo que Dios dio vida abundante sobre todos nosotros. Demas lo tenía todo. Él era un colaborador cercano a Pablo. Él trabajaba y veía el esfuerzo a donde Pablo iba y las palabras que Dios le daba a Pablo para que los instruyera en todos. Pero él no estaba centrado, porque él llegó a amar más al mundo. Y esa palabra de amar al mundo no le corresponde a un cristiano. Aunque tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos necesidades de cosas, Dios dice que Él las va a suplir todas y que sus hijos no tendrán necesidad de nada, porque Dios, antes que tú lo necesites, Dios te lo estará enviando. El detalle es que a veces como humanos nos desesperamos y es normal. Vemos las cosas tan difíciles que a veces pensamos: ¿en qué momento Dios me va a ayudar? Y así estaba Demas en esta gran persecución de la vida cristiana. Había muchas cosas de las que Demas tal vez se encontraba encerrado, porque él veía que era difícil seguir a Jesús por todo lo que tal vez tenía, o por todo lo que tal vez él podía lograr tener. Ahora bien, para que uno se convierta en un enemigo de Dios, esto nos implica que nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios, en una conducción espiritual como Dios lo requiere en nuestras vidas. Santiago cita en una forma extracta de lo que ocurrió con Demas. Esto es que un cristiano puede llegar a amar a este mundo y demostrar a sí mismo que ya no es salvo. Demas, tanto tiempo que trabajó con Pablo, tanto tiempo que escuchó, y en el último momento de su carrera lo abandonó. Imagínate a Pablo, el enterarse de que Demas se había retirado. Es por ello que él en su última carta termina diciendo de que el que era más amado era Lucas, pero que Demas se había retirado. A veces uno como siervo del Señor o como líderes eclesiásticos vemos a muchos hermanos llegar a las congregaciones, someterse a Dios, trabajar, y a veces nosotros pensamos muchas cosas que pueden crecer, que pueden desarrollarse, y vemos a muchos que se someten a Dios, pero que al final de todo se apartan. Y uno empieza a ponerse triste y a decir: no continuó la carrera de su vida cristiana. Así pasó con Pablo. Su corazón se entristeció porque Demas no prosiguió el camino. Demas se apartó para seguir buscando cosas terrenales y desvió la mirada en Cristo. Demas se fue al mundo. Pablo decía esto con mucha tristeza y dolor, porque Demas fue necio en poner su corazón a las cosas de este siglo. Demas se fue. Y eso es lo propio de un traidor. En vez de ser un hombre piadoso, se convirtió en un hombre necio por no amar a Dios. Santiago 4:13-15 nos dice que a veces nosotros como humanos pensamos que somos grandes, que lo tenemos todo, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y como las queramos hacer. Pero aquí se nos exhorta a que cuidemos siempre nuestra vida y nuestra relación con Jesús. La palabra nos dice cómo le fue a Demas después.
Pero lo que podemos escudriñar es que Demas se apartó y dejó la salvación a un lado. Así sucede en la vida del cristiano. Se inicia un nuevo año con muchos arranques espirituales, emocionales, entregados. Pero ya cuando estamos cerrando el año, los que iniciaron, no todos, aquellos que iniciaron pero tenían su corazón en las cosas del mundo, ya no pudieron proseguir. Y aún cristianos que con pruebas, con tempestades, ahí venían soportando pruebas, el último aventón de prueba tal vez los zarandeó y se los llevó. Y ya no están permaneciendo dentro del Evangelio. Muchos otros se toman recesos en sus vidas, periodos de vacaciones, podemos decir temporales, en que se descuidan de la relación con Dios y dejan de asistir por un mes, 2 meses y vuelven a reactivarse, pero descuidan algo que se llama salvación. Este mes es un mes de fiestas, de alegría en el mundo por celebrar todo lo que hemos escuchado. Pero el hombre cristiano que no está cimentado en Dios convive con el mundo porque aún está en el mundo, porque vive como el mundo vive. Pueden llegar a la congregación, pueden alzar sus manos, pero su corazón no está en Dios. Al momento que viene la enfermedad, al momento que viene una prueba más grande, la persona que no está cimentada en Jesús se retira. Con la salvación no se juega. La salvación es un don que Dios nos ha dado sin merecerlo. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por todos nosotros, grandes y pequeños. Pero Dios no quiere que juguemos con nuestra salvación. Esto es para recapitular lo que Dios ha hecho en nosotros. Terminaremos el día de mañana este año 2016. Pero veremos también quiénes estarán en la casa de Dios terminando. Se empieza un año en unidad y se tiene que terminar en unidad. Todos los días son importantes. Todos los días son importantes. Pero si Jesús llegara esta mañana, que nos encuentre alamándole y glorificándole. El hombre puede poner muchas excusas, puede poner tantas cosas que vienen a su vida de compromisos, no sé, pero Dios omite todo eso. Y dice Dios: te di la salvación y la descuidaste. Yo omito lo que estás diciendo acerca de cómo invertiste sobre cómo malgastaste tu salvación. Te entregué algo y yo lo quiero nuevamente, dice el Señor. Si todos nosotros buscásemos de Dios todos los días como Él quiere, nuestras vidas estarían súper llenas y bendecidas. Pero muchos solo se llenan temporal y luego vuelven a estar vacíos. Es difícil para un líder, para un ministro, estar dando consejos, estar predicando la palabra de diferentes maneras, porque el Espíritu Santo así lo hace, y ver que solo unos cuantos prosiguen adelante. Pero también es una bendición, porque dice el Señor: mi palabra jamás, jamás llegará vacía. Demas se fue con el mundo
Y Dios dice claro, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad conmigo? Si alguien de ustedes se vuelve amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es por ello que nosotros tenemos todos los días que decirle al Señor: cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar, para que no perdamos nuestra relación con Dios. Se ha hablado mucho de Demas en otros mensajes anteriores, pero Dios quiere que nosotros podamos entender que tenemos que seguirle a Él sin condición. Si tu hermano con el que arrancaste el empezar un nuevo año en búsqueda constante en Dios, hoy ya no está contigo, Él se ha quedado, pero tú tienes que seguir avanzando. Si tu hermano estuviese enfermo, atribulado, no nos resta más que pedir por ellos y que el Señor los restaure, que el Señor los ayude, pero también que el Señor bendiga el camino de ellos, porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos velando, que estemos firmes y que nos portemos como buenos cristianos. Demas tal vez fue un hombre que empezó bien con Pablo, dando lo mejor, visitando, ayudando, pero al final se retiró, abandonó a Pablo y Pablo se entristeció. Ahora, ¿nosotros a quién vamos a lastimar? No lastimas a un siervo, sino lastimas al Dios Altísimo, cuando te apartas y cuando te alejas. Y los que no nos hemos apartado, sigamos firmes en Cristo, porque Jesús quiere que nosotros estemos cimentados y tomados de la mano de Él. Si fuimos ingratos, permanezcamos fieles con Dios, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Mañana se cerrará una historia más de un año en el que se vivió muchas experiencias, pero que en él también se ganó grandes batallas por Dios. Es un día para reflexionar de las cosas buenas que hicimos y de los errores que cometimos para no volverlo a cometer en este nuevo año que viene. Nunca dejes de leer tu palabra, nunca dejes de esforzarte, porque a su tiempo vamos a cegar cosas buenas si hemos dado también frutos buenos. Les invito a que nos pongamos de pie.